¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo sería la vida hace cientos de años? Y si nos remontamos al siglo XVII del calendario gregoriano, en Europa, los antiguos ciudadanos vivían en una sociedad muy jerarquizada. Cada individuo ocupaba un lugar en la sociedad según la familia a la que perteneciera. Pero si nos adentramos más en el pasado, durante el reinado de Felipe IV, encontramos en un pequeño pueblo de la Vega Baja del Segura al matrimonio de don Jaime y doña Ana de Tomás y Vázquez, que en el año 1571 tuvo a su primogénito, don Jerónimo de Rocamora y Tomás, el primer marqués de Rafal. He decidido marchar a Granada y no se hable más. Querido esposo, ya conozco sus deseos, pero considero que aquí en Rafal podemos permanecer en paz y en armonía. Vivir aquí es una bendición. ¿Acaso, esposa mía, está subestimando mi decisión? Mira ante ti. Rafal, son asuntos míos. No tengo que darle explicaciones a nadie. Escuchad, mi señor, escuchad mis plegarias. No debemos abandonar nuestro hogar. María, como cabeza de familia, no dejaré que nadie se interponga en mi camino. Que Dios esté contigo. ¿Cómo se atreve a cuestionarme? Ella goza de mis bienes y yo soy su señor. Lo único que ella posee son sus largos cabellos y su hermosura. Señor Marqués, ¿pero qué hacéis aquí a estas horas de la noche? Lo mismo me pregunto yo de vos, don Miguel de Charana. Siempre busco inspiración en mis creaciones con la magia de la luz de la luna. Y aquí me hallo, con los planos que me encargasteis para la construcción de la iglesia de la Virgen del Rosario. Me alegra mucho saber de su trabajo. Buenas noches. Buenas noches, Marqués. Señor Marqués, ¿se encuentra bien? Me siento algo mareado. Se ve que este vino es de muy buena cosecha. Bueno, espero que esta canción le sea de ayuda. Se lo agradezco, Hernando Daniel, pero no es necesario. Cuánto confieso de veros, por dos nací, tengo vida. Si he de morir por dos muero, en mi alma se escribe el amor. Yo nací para quereros, no cabe en mí más pasión. Así queda escrito en mi pecho, traspasando el corazón. ¿Y este quién es? Huele raro. ¿Y por qué lleva esas pintas? Su ropa me recuerda a las cortinas de mi abuela. ¡Ostras, que se está despertando! Será mejor que avisemos a los mayores. ¡Chicas, ha venido un hombre raro! ¡Venid, que hay un payo aquí tirado! ¡Alejaros, mozos! ¿Quiénes sois? ¿Dónde estoy? Estás en Rafal. ¿Rafal? Esto no parece Rafal. Es muy diferente. Mozo, ¿qué hora es? Son las 11 menos cuarto. ¿Qué clase de artilugio es este? Es un móvil. ¿Nunca había visto uno? Jamás he apreciado algo como esto. ¿Cómo es posible que este artilugio emita ese sonido? Pues de eso se trata. Puedes hacer fotos, ver vídeos en YouTube o TikTok, escuchar música y hablar por WhatsApp con quien quieras.
¿WhatsApp? ¿TikTok? ¿Se trata de algún tipo de magia negra? No, creo. Es la tecnología que ha avanzado en estos años. Pero estamos en el año de gracia de 1638. ¿Pero qué dices tú? Estamos en 2023, hombre. ¿Eh? No debía haber bebido ese vino tan sabroso. ¿2023? Debo de estar soñando. Debo encontrar la manera de despertar de este viaje a otro mundo. Si es un sueño, podré lograrlo. ¿Pero no ves que están pasando coches por ahí? ¿Pero qué es? Es un coche. Y si te atropella, lo has palmado. ¿Palmao? Te mata. Ah. Ahora, lo que vas a hacer es quedarte aquí mientras voy a buscar a alguien que pueda ayudar, ¿vale? Entiendo. Esperaré aquí pacientemente a que regreses. Vale, no te muevas. Ahora vuelvo. Tenemos que ir organizando cosas. ¡María! 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 ¿Pero qué haces? ¡Suélteme! ¿Qué haces ¡Suélteme! aquí? ¿Pero qué haces con este señor? Y con esa ropa indecente. Anda, ve a casa y cámbiate esas vestimentas, por el amor de Dios. ¡Vamos! Quítale las manos de encima. ¿Qué está pasando aquí? Este miserable que está tratando de seducir a mi esposa. ¿Esposa? Me ha llamado miserable. Acompáñame a la comisaría. Lo siento, mi tío Reinaldo, que a veces toma unas pastillas que le hacen delirar. ¿Reinaldo? ¿Ronaldo? Leonardo. Reinaldo. Yo soy el primogénito de Santo Oficio, Jaime de Rocamora López de Barea, primer marqués de Rafal por nuestro rey Felipe IV, octavo señor y primer barón de Puebla de Rocamora y octavo señor de Benferri. Esta es mi mujer María. No os preocupéis, ya me lo llevo yo de vuelta a casa. ¿A casa? ¿Cómo que a casa? Si ella es mi mujer, María García de Lasa. Y hace unos momentos estábamos hablando... Ella es Ainhoa y se está encargando de la organización del Festival Rafal en corto. Creo que esta especie de sueño es demasiado para mí. Esto no es un sueño. Creo que has viajado en el tiempo. ¿Pero de qué hablas? Mira, estás en el mundo real, pero cientos de años más tarde. Si de verdad crees que Ainhoa es tu mujer, lo primero que tienes que hacer es cambiar esas pintas que me lleva. ¿Pintas? Ropa. Tienes que cambiarte la ropa o la gente pensará que estás loco. ¿Loco? Yo no soy un loco. Todos ellos están encarcelados en... Ay, ya sé que no estás loco. Vamos a cambiarte de look. ¿Look? No comprendo esta situación, pero me la tomaré como un desafío. Soy el primer marqués de Rafal y volveré a conquistar a mi esposa.
Mario, ¿sabes que el hombre de antes sí puede ser el primer marqués de Rafal? No sé, pero por alguna extraña razón ha llegado hasta aquí. Tienes que ayudarme a encontrarlo antes de que le ocurra una desgracia. Ainhoa, sabes que siempre estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Pero es que esto es de locos. Voy a ver lo que puedo hacer. Ahora sí, con esta ropa ya estás listo para conquistar a tu chica. Pues me siento bastante extraño e incómodo. Bueno, tú confía en mí. Ahora solo falta encontrarla. ¿Dónde puede estar? ¡Marqués! ¿Quién osa dirigirse a mí con tanto alboroto? Al fin le encuentro. Le está buscando por todas partes. Con el poder que me otorga mi marquesado, las gentes suelen acercarse a mí solo por interés. Primero de todo, le pido 1000 perdones por mi comportamiento anterior. Acepto sus ruegos. Al final creo que ha entrado en razón. Veo que solo es un súbdito más de mi mujer. ¿Súbdito? Ah, sí, súbdito. Ainhoa, su esposa, me ha pedido que vaya en su busca. ¿Sabe usted, pues, dónde podemos encontrarla? Sí, sígame. Anda, pues ha sido más fácil de lo que pensaba. Ainhoa, ya la he encontrado. Y se piensa que eres su mujer y que vais a tener una cita esta noche. Así que ve a la doki y prepárate. Su esposa está esperándole. Solo tiene que sentarse y disfrutar de la noche. Muchas gracias, queridos súbditos, por ayudarme en este desafío aventurero. Mucha suerte, señor Marqués. Cuando vuelva a mi tiempo, te recompensaré con muchas monedas de oro. Gracias, pero prefiero la última skin del Fortnite. No conozco ese pago de oro, pero lo haré si fuera preciso. Al final, pero se le están esperando en Rafal. Buenas noches, Excelencia. Me está resultando un verdadero placer volver a conquistarla. Bueno, aunque el placer es mutuo, dejémonos de preámbulos y vayamos directamente a lo que nos interesa. Estoy un poco confundida con esta extraña situación. Me gustaría que me ayudases a recordar lo que has hecho como marqués. Querida mía, ¿cómo es que no me reconoces? Bueno, le haré recordar. Me nombraron primer marqués de Rafal en el año de 1636 y conseguí la independencia municipal, quedando la villa segregada de la municipalidad de Orihuela. Y por ello se me considera el fundador de Rafal. Y cuénteme un poco más de su vida antes de haber sido nombrado marqués. Me casé 2 veces. Una a mis 21 años, con la que tuve 6 descendientes. Pero desgraciadamente quedé viudo. Y a mis 40 años acordé con el primer señor de Rafal, Gaspar García de Lasa y Ferré, mis segundas nupcias con su hija. María García de Lasa y Togores. Exactamente, esposa mía. Aún recuerdo estar en la parroquia oriolana de Santas Justa y Rufina el 10 de marzo de 1611 con vos, vestida de blanco. Ay. Y lo felices que estuvimos cuando obtuviste el señorío de Rafal por cesión de tu padre y pasaste a ser la tercera señora de Rafal. Marché voluntariamente a la guerra de Flandes a defender el dominio de la corona española y siempre me decían que era un valeroso militar. El mismo rey Felipe IV me concedió el 16 de julio de 1632 el título de primer barón de Puebla de Rocamora. El 14 de junio de 1636 tuve el gran honor de que el rey Felipe IV me concediera el título de marqués de Rafal. He hecho tantas cosas por Rafal que si sigo nombrándolas no terminaremos esta hermosa noche juntos. Bueno, continúa. Otra cosa de la que me enorgullezco es haber mandado construir en 1622 la iglesia de San Jerónimo de Benferri. Y ahora mismo he ordenado la construcción de otro templo. Aún no está terminado, pero tengo muchas ganas de ver cómo quedará. ¿Se refiere a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario? Veo que ya empieza a recordar todo, esposa mía. ¿Por qué está tan seria?
Así es como luce en el futuro la iglesia. Es muy hermosa. Sí, querido marqués. No creo que deba contarle esto. Puede contarme lo que sea. La iglesia nunca podrá verla acabada. ¿Por qué? Su vida se apagará antes de que esté terminada. Mi querida María. Bueno, Ainhoa. Me has traído hasta aquí y me has mostrado la iglesia que con tanto cariño mandé construir. Muchas gracias por este regalo. Marqués, está bien. Ay, nuestra querida Virgen del Rosario, no permita que nuestro marqués se haya dado muerto en estas lamentables condiciones. ¡Oh! ¡Está vivo! ¿Qué está haciendo, marqués? ¿Qué hace, trovador? Yo solo estaba cantando y ha decidido dormirse. La 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 la. ¿Dónde está Ainhoa? ¿Y la iglesia? ¿Quién es Ainhoa, marqués? ¿Y de qué iglesia me está hablando? ¡Jerónimo! ¡Es de madrugada! Llevamos horas buscándole. Mi María. He estado reflexionando mucho. Mi querida María, perdón por haberte hecho sentir tan mal. Hemos puesto tanto amor y corazón en estas tierras de Rafal que pienso que tienes razón. Nos quedaremos aquí y haremos que el pueblo esté muy orgulloso de nosotros para que nos recuerden cientos de años. Tengo que contarte todo lo que me ha pasado mientras me estabais buscando. Creo que me llevaré esto, a ver si obtengo inspiración para mis relatos.